al comercio, que debía tener una vigencia, digamos, limitada mientras durase la crisis de la pandemia y estuviesen cerrados los comercios, etc. Bueno, como todos sabemos, eso siguió vigente, así que esto viene a sumarse a los costos impositivos que tenemos, y la verdad que hoy las empresas no están en condiciones de afrontar estas cargas. Como consecuencia de esto, estuvimos analizando las acciones a tomar. Cuando empezaron a llegar las liquidaciones a las distintas empresas, hubo un rechazo generalizado respecto de la tasa y que se transmitió a la Cámara. En consecuencia, la Cámara evaluó cuáles eran las alternativas más convenientes y consultamos con nuestro asesor legal, el doctor César Cernelo, quien nos propuso esta presentación, que después seguramente van a explicar junto con los abogados que lo acompañan en la presentación, que básicamente lo que manifiesta es la inconstitucionalidad que tiene la medida que se dictó. Yo quiero señalar que el objetivo nuestro siempre ha sido mantener el diálogo con las autoridades municipales, pero lamentablemente no hemos logrado que nos escuchen, así que bueno, nos vimos en la obligación de adoptar esta medida, porque creo que todos los que tenemos industrias acá en el parque, tenemos en el parque y en la Argentina, tenemos en claro que hemos llegado a un límite para absorber impuestos y costos que realmente son abusivos. Así que no quiero abundar más en esto, vamos a dejar que nos cuenten un poco en qué situación estamos los especialistas, los abogados, el doctor Cernelo y el doctor Turner, que son quienes nos van a contar en qué situación nos encontramos. Así que los dejo con la palabra al doctor Cernelo. Perfecto. A ver, César. Ahí lo estamos activando. Perfecto. Adelante, César. ¿Ahí me escuchás? Sí, perfecto. Ahí está. Bueno, el día viernes 12, la Cámara Empresaria del Parque Industrial Pilar presentó ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires una demanda originaria de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 161 de la Constitución Provincial y los artículos 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial. Esta acción tiende a declarar la inconstitucionalidad de una ley, decreto, ordenanza o reglamento que se refiera a materia regida por la Constitución Provincial, como es el caso de la tasa esta que nos ocupa de la infraestructura del parque industrial que estableció el municipio de Pilar. Esta acción, como su nombre lo indica, se entabla directamente ante la Suprema Corte de la provincia, ante el máximo escalón del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. No se interpone ante un juzgado, después va a una Cámara y después va a la Suprema Corte. Se interpone directamente. La acción fue interpuesta por la Cámara Empresaria del Parque Industrial Pilar, que aglutina a todos sus socios activos. Es decir, la Cámara invocó su representación, la representación colectiva que le corresponde de sus socios, de los intereses plurindividuales homogéneos de sus asociados. ¿Cuál es el interés plurindividual homogéneo? Y bueno, hay un interés homogéneo de que no se cobre una tasa que es manifiestamente inconstitucional. Le corresponde a todos los asociados de la Cámara individualmente. Entonces, de acuerdo al artículo 43 de la Constitución Nacional, reformada a partir de 1994, y a partir de todos los desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales que vinieron desde entonces,
se le reconoce a las asociaciones como la Cámara el derecho de representar los intereses de sus asociados. Obviamente, en la medida que esté previsto esa representación en los estatutos fundacionales de la Cámara. Esto no compromete el patrimonio individual de la empresa. Digamos, el PIB no ejerce el apoderamiento directo de la empresa, sino de sus intereses colectivos en la medida en que esté asociada a la tasa. Bueno, la tasa es manifiestamente inconstitucional. Ahora se va a explayar sobre el punto el doctor Eduardo Turner. Nosotros hemos pedido también que una medida cautelar, esta resolución de la Suprema Corte, pidiéndole que digamos, que decrete que mientras se resuelva el fondo de la cuestión, las empresas asociadas no tengan que pagar esa tasa. Eso pasó en la demanda, como les dije, fue presentada el viernes 12. El lunes siguiente ya salió el primer proveído aceptando la demanda del CEPIP, lo cual es muy importante porque esto tiene un gran contenido político, digamos, ¿no? Se podía argumentar muchas cosas, digamos, para no darle a CEPIP o no reconocerle a CEPIP esa representación colectiva. Pero bueno, esto no ocurrió. La Suprema Corte aceptó la demanda, le corrió traslado al municipio de Pilar, o no correrle traslado al municipio de Pilar, y dispuso que la petición respecto de la medida cautelar que nosotros pedimos pase a resolverse en el acuerdo continuo que tiene la Suprema Corte para resolver este tipo de cuestiones. Es decir, que en los próximos días suponemos poder tener novedades respecto de si nos concede la medida cautelar o no la concede. El municipio de Pilar ya fue notificado con fecha de ayer de la demanda y tiene 15 días hábiles judiciales para contestar. Recién entonces nos vamos a enterar de cuáles son las argumentaciones que va a oponer el municipio, como está en su derecho, por supuesto, frente al reclamo de la Cámara. Muchas de esas, suponemos que muchas de esas argumentaciones van a ser las mismas que insólitamente vinieron como anexos a la ordenanza fiscal. Digamos, no sé si ustedes lo saben, pero en dos anexos a la ordenanza fiscal desarrolló el municipio, cosa extraña, desarrolló toda una argumentación legal, constitucional, respecto de las dos tasas que creaba. Esta tasa que nos ocupa a nosotros y la del COVID-19, que no les toca particularmente a las empresas. Así que bueno, los dejo en manos del doctor Turner, que le va a explicar, se va a explayar sobre el tema de por qué la tasa es inconstitucional. ¿Te parece, Eduardo? Hola. Perfecto, César. A ver, ahí lo buscamos a Edgardo, acá está. Lo estamos activando. Edgardo. Un segundito, por favor. Ahí está. Adelante, Edgardo. Bueno, nuevamente buenos días. Ya le explicaron más o menos en qué consiste el recurso. Espero que se haya entendido, si no, eso será después parte
de las respuestas a las preguntas que hagan ustedes. Antes de explicarles un poco cuál es la fundamentación del recurso, quería aclarar algo que dijo César, que es, acá tenemos tanto una cuestión de fondo, que es la declaración de inconstitucionalidad de esta tasa, como una cuestión, mientras se sustancia el juicio, que es la medida cautelar. Esa medida cautelar tiene por finalidad que, entre tanto, no se dicte una resolución definitiva por parte de la Corte, no haya obligación para los asociados. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia del juicio, mencionó recién César que el próximo acuerdo, esto es en los próximos días, no tenemos una certeza en cuanto a cuántos días, pero digamos que en el transcurso del mes la Corte resolverá si hace lugar o no a esta medida cautelar. Si le hace lugar, entonces, como los asociados no van a tener obligación de pagar la tasa, nuestra intención es alargar lo máximo que sea posible el curso del juicio. De esa manera, nosotros nos aseguramos durante un tiempo y hasta tanto las cosas se consoliden políticamente, porque como adelantó César, todo esto tiene un trasfondo político, no político circunstancial, sino político de fondo, en cuanto a que los municipios, es cierto que van recibiendo cada vez más obligaciones, le van delegando funciones y no tienen los recursos como para atenderlas, más allá de que también se plantea en la demanda que nosotros como empresas tenemos que ver qué podemos hacer con los recursos que tenemos. El Estado, en cambio, aumenta sus recursos porque son infinitos, se los traslada a los contribuyentes. Pero bueno, entonces, si la medida cautelar no es concedida, entonces aceleraremos todo lo posible la resolución del juicio. ¿Sobre qué base se hace eso? Bueno, nosotros planteamos que esto no necesita de prueba. ¿Por qué? Porque se puede resolver viendo simplemente cuál es el fundamento de la tasa, cuáles son las potestades tributarias que tiene el municipio, cómo incide esa tasa respecto de los contribuyentes y si la tasa es lógica y se adecua a los distintos principios tributarios. Entonces, así entrando un poco en cuál es el fundamento teórico del pedido de inconstitucionalidad, tenemos, en primer lugar, que esto no es una tasa. La tasa retribuye servicios que son prestados efectivamente o potencialmente pueden ser aprovechados por el contribuyente, como es el caso de estas tasas de inspección. Las inspecciones no ocurren en la realidad, pero podrían existir. Eso es lo que se ha venido diciendo a lo largo de muchos fallos y que sustenta la posibilidad de que haya tasas que realmente no representan ningún servicio efectivo. Otro de los planteos que se hace en la demanda es que el municipio, más allá de que esto es un impuesto, realmente no es una tasa, no tiene facultades para imponer este tipo de tributo. Sí, en distintas jurisprudencia y alguna doctrina sostiene que los municipios pueden imponer impuestos, tienen esa capacidad. Pero lo que decimos nosotros es que en este caso en particular no se puede, esto es ilegítimo porque se superpone con cosas que hace la provincia y eso también se vincula a el objeto del impuesto. Acá, vamos a llamarlo impuesto, pero la tasa, ¿no? Entonces la tasa se dice que persigue como finalidad recaudar fondos para, por ejemplo, promover el empleo local. Bueno,
si promueve el empleo local, más allá de que esto sea o no sea una atribución que tiene el municipio, la promoción del empleo local tiene que hacerse a través de otros recursos. ¿Por qué? Porque uno de los principios tributarios es que haya igualdad, una igualdad de trato, y si nosotros estamos propendiendo al bienestar general del municipio, no podría entonces atribuirse el costo a un grupo determinado de contribuyentes como son los integrantes del parque industrial. Entonces, esos son básicamente los fundamentos. Después hay una serie de citas de jurisprudencia, de antecedentes que ustedes podrán ver en la medida en que lean, tengan intención y reciban la demanda. Así que bueno, esto es básicamente la exposición respecto de cuáles son los fundamentos de la inconstitucionalidad. Desde nuestro punto de vista, como adelantó César, es claramente inconstitucional, más allá de las cuestiones políticas y cómo se decida, pero como también anticipó él, es una situación muy auspiciosa que la Corte haya abierto rápidamente el recurso, que no lo haya hecho, que no le haya puesto ningún reparo, porque podría decir que esto tiene que tramitarse en una instancia, en una primera instancia, en un tribunal contencioso administrativo, y aceptó el recurso y le dio traslado. Así que creo que eso está muy bien. Perfecto. Bueno, hasta acá nosotros como institucionalmente hemos grabado, como alguno se habrá percatado de la presentación, es para archivo interno nuestro y es simplemente la explicación detallada del trabajo que se viene haciendo. Yo voy a pausar ahora la grabación.